¿Qué pasó con esos niños que se quemaron, con esas personas que se quemaron? Bueno, una celebración familiar, cultural, terminó en una tragedia que desenlazó muerte. Nadie se pensó que iba a pasar eso en ese lugar. Pero el ambiente mismo y la misma celebración son causantes de cualquier cosa que pueda pasar en medio de esa fecha. Entonces debemos de abrir nuestros ojos, señores. Debemos de investigar, debemos de conocer el origen de la cosa. Porque, por ejemplo, yo te estoy hablando de Dios ahora mismo, pero ¿cuál es el origen de lo que yo te estoy enseñando como dogma o como manera de vida? Bueno, que Jesucristo vino a la tierra, entregó su vida por nosotros mismos, que Él fue modelo de una vida transformada o en transformación y de un evangelio que tiene que ver con salvación y restauración y sanidad a las vidas. O sea, el origen de lo que yo te explico y que quisiera que tú también comiences a vivir es muy diferente al origen de algo que tú estás celebrando que no sabes a quién se le celebró ni quién fue el propulsor de eso. ¿Me explico? No es lo mismo lo que yo te estoy enseñando, que tiene que ver con cambio y transformación en la vida del individuo, de una vida de pecado a una vida de santidad y de pureza en Dios, a algo que se te esté enseñando o que se te esté, ¿verdad?, inculcando, que tú no conoces el origen, pero que de momento tú lo ves como una celebración, pero va a desencadenar en ti una atadura a nivel espiritual que será muy difícil de tú zafarte de ella. Es tan así que de hecho hasta muchas religiones se transmiten culturalmente, a través de cultura. Por ejemplo, mucha gente son de X religión, llámese católico, porque su familia todos eran católicos. Y eso se transmite de una generación a otra generación. Y usted diría, bueno, pero los cristianos son lo mismo. Sí, pero de eso se trata. Sin embargo, el cristianismo, lo que yo te estoy enseñando, como te decía anteriormente, te va a llevar a cambio, transformación, una vida en obediencia a Dios, una vida en sometimiento a Dios, a diferencia de que yo te enseñe una doctrina, te enseñe una religión que simplemente te acomode el pecado a tu carácter. Ah, que a mí me gusta tomar mi vinito, tomar mi romo, que a mí me gusta hacer esto o lo otro, pero mi religión no me lo impide. Y tú, como te acomodaste a esa religión y también te acomodaste al pecado, pues nunca querrás salir. Nunca querrás salir. Siempre querrás mantenerte en esa posición y de hecho vas a querer también transmitirle eso a tus hijos. Entonces ahí es donde está el problema grave. Por eso es que el mal se corta de raíz. Por eso que bíblicamente cuando Dios determinaba hacer algo lo cortaba de raíz. Hasta un momento que el Señor dijo, bueno, tanto el alma del Padre como la del Hijo es mío. Por tanto, el Hijo dará cuenta por su pecado, así como también el Padre por su pecado. Ya nadie pagará por el pecado del otro. Y Dios separó la cosa en el libro de Ezequiel capítulo 18. Pero sin embargo, el pecado realmente, por más que queramos quizás desligar la familia de eso, lamentablemente será algo que se va a arrastrar de generación en generación. ¿Y quién es el único que puede arrancar el pecado de raíz? Usted conoce el nombre, se llama Jesucristo. Es el único que puede arrancar esa cepa de pecado que va a causar metástasis en el ser humano hasta destruirlo a través de enfermedades, a través de muerte, y que posteriormente la persona sean enviados al infierno. Entonces, Cristo quiere venir a anular esas maldiciones. Cristo quiere venir a sacarte de ese hábitat de pecado que te condena a tú mantenerte mediante obligaciones a vivirla, a repetirla. Yo le decía en el programa pasado, refiriéndome a lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, de Pablo hablando del pecado que mora en mí, que el pecado es tan fuerte en el ser humano que la cosa que no quiere hacer, esa hace, porque es dominado, es amancillado, es subyugado por el mismo pecado dentro de ello, que es quien domina su mente, sus emociones y su corazón. A tal modo que no hay dominio propio, no hay una abstinencia de las cosas malas, sino que la gente es muy
frecuente, muy ligera, dada a cometer errores y pecados porque entiende que es un ser humano común. Y esa es una de las palabras más cauterizantes, decir yo soy así, o hago esto porque soy un ser humano, o porque soy así, y no más bien verlo como que yo tengo que buscar la forma de que esto no funcione en mí de esta manera, porque no me va a llevar a buen rumbo. Cuando tú mismo te haces una retrospección y entiendes que hay cosas en ti que no te van a llevar a un buen desenlace, pues tú tienes que sacarlo rápidamente. ¿Por qué darle larga? ¿Por qué tú acomodarlo a tu condición? De hecho, la gente hoy en día quiere acomodarle el evangelio, la religión a su carácter, a su condición. De hecho, la gente va a la iglesia donde le guste, no a la que debe ir. Oiga bien, la gente va a la iglesia que le gusta, no a la que debe ir. Porque en esta son más civilizados, son más ordenados, porque en esa hacen menos bulla, porque en esa hay más conocimiento, porque esa es más grande. O sea, donde ellos entienden que se acomoda a su personalidad, y eso es un error grande. Porque cuando no somos direccionados y guiados por Dios a donde Él quiere que vayamos, siempre vamos a sucumbir en tomar nuestras propias decisiones para ir o hacer lo que nosotros queremos. Entonces, todas esas cosas en Dios se rompen. Dios rompe el molde. Dios rompe lo que tiene que ver con esa estructura que el hombre ha formalizado. Dios siempre va a romper todo eso, porque entonces si Dios permite que sea como tú entiendes que debe ser el mundo